Cuyo nombre es más grande, el que es el más fuerte, el que... De verdad, si has tenido un encuentro con el Señor, no hay de otra más que rendir tu vida a Él. O sea, algo tan magnífico, algo tan especial, algo tan único. Qué hermosa alabanza. De verdad, cada vez que vengo digo, wow, qué bonito cantan nuestros hermanos. Pero creo que más importante que eso es, qué bonito tocan también, pero creo que más importante es con qué corazón lo hacemos para el Señor. Porque es la conciencia de quién es el Señor para el cual cantamos, para el cual vivimos. Si te sientes sin ganas de vivir, solo ponte a pensar en lo que es Cristo y no necesitas más. Pero bueno, mis hermanos, vamos a ir comenzando. Me da mucho gusto estar con ustedes. Nos quejábamos del calor, ¿verdad? Y de repente cambia todo en unas semanas y empiezan las tormentas. Agradezcamos la lluvia ahora. Agradezcamos el que el Señor nos da la oportunidad de venir abrigaditos. Pero te voy a dar entonces una advertencia como la que antes se daba al inicio de las películas. Tenga mucha precaución porque el estar abrigado, calientito al lado de mi hermano, el estar extrañando tu cama, un chocolatito con bombones, puede ocasionar que se duerma. Entonces, trata de estar bien despierto, mi hermano, de verdad. La palabra que el Señor nos da, el poder meternos dentro de ella, el dar la oportunidad y tener la disposición para enamorarnos de su palabra, nunca es algo que sea en vano, nunca es algo que quede sin un alimento, sin una recompensa. Imagínate que como cuando vas a la casa de alguien y la persona te recibe y te da comida y aparte te da bebida y dices, oye, yo venía a visitarte para estar contigo y salir aquí más bendecido de como llegué. Así es meterse en la palabra. Entonces, es hermoso esto. Vamos a darle. Y para comenzar te pediría que pudiéramos buscar en nuestras Biblias Lucas 23. Lucas 23, el Señor Jesús hablando. Bueno, no el Señor, o sea, sí hablando, pero este capítulo 23 nos narra una de las cosas que son complejas al momento de que las vemos, porque muchos hemos dicho, yo me acuerdo que cuando yo era chico decía, si yo hubiera estado cuando estaban crucificando a Jesús, yo hubiera agarrado una lanza y me hubiera puesto un casco y lo hubiera defendido. A lo mejor muchos pensamos así, pero vean lo que dice el versículo desde el 32. Lucas 23, 32 dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, los que iban a ser crucificados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Aquí es donde quiero que nos concentremos, en el 34. Jesús en ese momento dice, en realidad Jesús estaba orando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto en medio de que no solo estaba siendo crucificado, como era el caso de muchos criminales en ese entonces, sino que aparte, continuamos leyendo y dice, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, mientras todo el pueblo miraba. Jesús estaba desnudo, estaban echando suertes con su ropa y todo el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, los de eminencia se burlaban de él. Decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían acercándose y le presentaban vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, para que todos se enteren. Este es el rey de los judíos. ¿Qué escena tan más terrible? ¿Qué cosa tan más fea? Pero lo que quisiera que prestaras atención es lo que nos dice de Jesús. En medio de lo peor que estaba ocurriendo, Jesús eleva una oración y no la eleva por sí mismo, la eleva por los que estaban haciéndole daño. Los seguidores de Jesús empezamos a ver este patrón. En Esteban, por ejemplo, en Pedro y Juan cuando son golpeados y sacados del concilio, en varios de los seguidores que incluso fueron maltratados por Pablo, empezamos a ver este patrón en los seguidores de Jesús. El Señor orando, presentándose delante de su Padre y diciéndole, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te preguntaría, mi hermano, ¿cómo es posible que en sus momentos de agonía lo primero que estaba pensando Jesús es en el perdón? Que estaba pensando en que esas personas pudieran ser perdonadas por su Padre. Sabemos también que uno de los que estaban crucificados con él rindió su vida a Jesús, depositó su confianza en él. Otro no lo hizo.
Jesús lo sabía. ¿Por qué estaba Jesús orando? Esa es la pregunta que quisiera que nos hiciéramos. ¿Por qué orar en ese momento? Y como seguidores de Jesús que somos, tú y yo tendríamos que preguntarnos cada que vemos una característica de Él, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Esto qué me quiere enseñar? ¿Qué me habla de cómo tengo que relacionarme con mis hermanos? ¿Acaso Jesús estaba orando por personas que no iban a ser salvas? ¿Es normal orar por personas que no van a ser salvas? ¿El Señor obra en la vida de personas que no son salvas o que no lo van a hacer? Jesús, ¿no acaso ya sabía si se iban a arrepentir o no? ¿Para qué orar? Esa es la pregunta. ¿Por qué oramos por los perdidos? Y recuerda que estamos viendo la serie basada en la primera carta a Timoteo. Ahorita estamos en el capítulo 2. La semana pasada tuvimos ahí una pausa por el tema del Día del Padre, pero vamos a ir continuando de eso. Así que te pido que inclines tu rostro. Vamos a orar y entregar esta predicación delante del Señor. Señor y Dios, nos presentamos delante de ti reconociendo la persona y el poder de Dios. Señor, nos presentamos y oramos porque creemos que hay un Dios, porque creemos que ese Dios es verdadero y que es poderoso, que es soberano, como cantábamos hace unos momentos. Y Señor, nos presentamos también delante de ti reconociendo nuestra necesidad y nuestro deseo de parecernos a Cristo. Me congrego porque quiero parecerme a tu Hijo. Me congrego, Señor, porque he entendido cómo amo a tu Hijo y yo quiero amar de la misma manera. Señor, de esa misma manera pedimos el día de hoy que tú nos des sabiduría. Sabiduría, Señor, para disponernos, para aprender a saber y a distinguir lo que es bueno y lo que nos conviene. Sabiduría, Señor, para lograr escudriñar tu palabra y cachar de ella lo que tú deseas que hoy aprenda, lo que aplique a mi vida, Señor, en las situaciones en las que estoy viviendo. ¿Cómo puedo mejorar mi relación contigo? ¿Cómo puedo relacionarme con mis hermanos? ¿Cómo puedo vivir en esta tierra y no vivir como este siglo? Señor, requerimos sabiduría y dice tu palabra que quien sienta que le falta te la pida y que tú eres amplio en dar. Señor, nos acercamos también a ti sin subestimar el poder de la oración, sabiendo, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho. Sabiendo, Señor, que tú estás atento a escucharnos porque has dicho que nos amas y que eres fiel y tú no cambias, tenemos esa certeza. Así que en este momento, Señor, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y por la mía también, Señor, para que dispongamos nuestro corazón para entender, pero también para atender tu palabra. Señor, quita todo sueño, quita toda preocupación, toda cosa que nos distraiga de estar en comunión contigo, que sea como una cita con nuestro Creador. Lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para recordarte un poquito en qué vamos, porque las tres iglesias estamos llevando esta misma serie, recordarte en qué vamos, veíamos, voy a retomar una cita que nos leía el pastor Pablo hace 2 semanas, que es justamente de uno de los puritanos, teólogo puritano, Richard Baxter, y decía: ¿viven ustedes cerca de ellos, refiriéndose a los incrédulos? ¿Se encuentran con ellos en las calles? ¿Trabajan con ellos? ¿Viajan con ellos en el transporte público? ¿Se sientan y conversan con ellos y no les dicen nada de su alma y de la vida eterna? Y pregúntate tú eso también, porque es algo que a nosotros nos pasa. Convivo con gente que no cree en el Señor, tengo amigos que no creen en el Señor, en el transporte voy viendo el celular junto con otras miles de personas y no sé quiénes creen en el Señor. Y aquí dice, ¿y no les dicen nada respecto a su alma y de la vida venidera? Si la casa de cada uno de ellos estuviera ardiendo, se estuviera quemando, ustedes correrían y los ayudarían. Es algo humano, algo que todos nosotros haríamos. ¿Pero por qué no los ayudaríamos cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno? Eso preguntaba Richard Baxter. Decía, ¿por qué es que tenemos como esta falta de, pues no es empatía, de preocupación apremiante con respecto a los que no han escuchado o no han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Entonces veíamos también hace 2 semanas el tema del alcance de esto que denominábamos la oración evangelística. El segundo capítulo de la primera carta a Timoteo lleva por título eso, la importancia de la oración, cómo los creyentes debemos de recurrir a la oración, y decíamos, el alcance a todos los hombres. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que la oración tenía que ser por todos los hombres. El beneficio de la oración evangelística también lo vimos, vivir quieta y reposadamente. ¿Quién no quiere vivir quieta y reposadamente? Yo creo que todos, porque vivir quieta y reposadamente es vivir en paz,
enfocarnos en lo que nos interesa, que es conocer al Señor. Pero imagínate que vivimos con presión del gobierno, con presión de los impuestos, con presión de los gastos, con presión de la familia, con presión de la pareja. Eso no es vivir quieta y reposadamente. Entonces, ¿cuál es la herramienta contra esto? La oración. Y por último, el mensaje de todo esto era que no amáramos ni de palabra ni de lengua, sino de hechos. Si de verdad digo que amo al Señor, voy a amar lo que Él ama. Voy a amar lo que le interesa, voy a seguir lo que Él desea de mí. Mi vida ya no es, me gusta una predicación cuando habla de que voy a estar bien, cuando habla de que voy a ser restaurado, cuando habla de que el Señor promete bendiciones para mí, sino decir, me gusta escudriñar la palabra porque me enseña qué es lo que el Señor quiere, y eso es justo lo que yo quiero hacer, lo que el Señor quiere. Y es una diferencia abismal, mi hermano. Entonces, decía la primera carta de Juan en su capítulo 3:18, no amar ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una frase popular decía, hechos son amores. ¿Cómo amo cómo amo al Señor? Amando lo que Él ama, haciendo lo que Él desea, pareciéndome a Él. En ese sentido, también decía un escritor paralelo, un escritor antiguo, Teófilo de Antioquía, él decía entonces, ¿cómo debe ser este asunto? Porque me piden que ore por las autoridades, me piden que honre al emperador, pero también me piden que ame a mis enemigos. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay personas, y le pasó por ejemplo al Imperio Romano, que acabaron amando al emperador como si el emperador fuera Dios. Entonces decía Teófilo de Antioquía, yo mejor honraré al rey y en realidad voy a orar por él. La manera de honrar al rey es orar por él. Y decía, pero a Dios, al Dios vivo y verdadero, a él sí lo voy a adorar. Al Dios vivo y verdadero lo voy a adorar. ¿Y cómo lo voy a adorar? Sabiendo que él puso a las autoridades. Es decir, aplicándolo, bajándolo a nuestro contexto. Dios te puso a tus vecinos. Dios te puso a los compañeros de trabajo, Dios te puso a las personas con las que vas a ir en el transporte. Démonos cuenta que de verdad nada en esta vida es una coincidencia. Y creo que es un buen punto de partida. Nada en esta vida es una coincidencia. Entonces, si yo voy en el transporte con gente, el hecho de que la gente está a mi alrededor no es una coincidencia. Si yo tengo vecinos con los que no me llevo muy bien, tampoco es coincidencia. Los hijos que me dio el Señor son muy difíciles de tratar, tampoco es coincidencia. Y él decía, yo sé que el rey fue puesto por el Señor, así que yo voy a orar por el rey, honrar al rey, deseando que vaya bien al departamento del tesoro del rey, deseando que el rey tome decisiones sabias, no solo para vivir quieta y reposadamente, sino porque amo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hoy vamos a ver dando seguimiento a todo esto? Ya vimos el alcance de la oración evangelística, tenemos que estar atentos orando por todos. Todos los hombres, dice la palabra. Es difícil, ¿no? Pero también por eso somos muchos creyentes. 2, ¿cuál es el beneficio de una oración evangelística? Que podemos vivir quieta y reposadamente. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que ya nos peleamos con alguien y quedamos con el ardor de también hubiera dicho esto y hubiera dicho esta otra cosa y no me hubiera faltado esto? La manera de vivir quieta y reposadamente es orando por esa persona, entregándoselo al Señor, sabiendo que Él nunca tendrá por inocente al culpable. Y esta era una práctica común en la iglesia primitiva. Los estaba prisionando y los estaba presionando y lastimando y vulnerando el Imperio Romano, lo estaban vulnerando también el mismo pueblo judío, y ellos ¿qué hacían? Perseverar en la oración. Esa era la constante del pueblo, de la iglesia primitiva. Y yo me puedo preguntar aquí, ¿qué tanto oro? Oro los domingos, 2, 3 veces en la congregación, oro antes de comer, oro al dormirme, oro al levantarme. ¿Cuándo? ¿Qué tanto yo estoy orando? Porque si creo que lo que dice la palabra es realidad, pues casi se nos está diciendo, es como si se nos dijera oren sin parar. Curioso. Y cuando oramos, cuando estoy en problemas, cuando me rompieron el corazón, o también oro cuando estoy alegre. Oro cuando estoy asustado o también oro cuando estoy seguro. Oro cuando todo va saliendo como quiero y oro para agradecer, o solamente oro cuando las cosas no van como yo quiero, no van saliendo como yo esperaba y oro para pedir. Otra pregunta quizás, ¿has orado enojado? ¿Enojado con el Señor a lo mejor? No sé, somos humanos.
¿Has orado enojado? Reconociendo el poder del Señor, pero diciendo, Señor, estoy enojado por esto que pasó, estoy enojado porque siento que, no sé, ponle ahí todo el caso que quieras. ¿Qué tanto oro? ¿Cuándo oro? ¿Con qué motivaciones oro? ¿Para qué oro? ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque si te vas de una vez ahí a la primera carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, justamente dice que esto es bueno, el estar orando que es bueno, versículo 3, y que es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que estemos orando todo el tiempo, que oremos por todas las cosas, que oremos en todo momento, en toda circunstancia. Ya lo sabemos como cristianos. Entonces, ¿por qué no lo llevamos a la práctica? Entonces, mi hermano, el día de hoy vamos a estar viendo el porqué de la oración evangelística, la razón de la oración evangelística. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué es que oramos por nuestros presidentes, por nuestras autoridades? ¿Para qué oro por mis hermanos? ¿En qué circunstancias oro? Y para iniciar quisiera que te des cuenta de una cosa. Creo que hoy va a ser muy reflexivo el asunto entre nosotros para que evaluemos verdaderamente las circunstancias más básicas. No son cosas que requieran a los más sabios o los más reflexivos para entender. En realidad a veces no nos sentamos a reflexionar sobre esto. Lo primero, hay una diferencia, una única diferencia entre tú, que eres un verdadero creyente, y todos los que no conocen a Jesús. Y la diferencia no es que estén tristes, porque ambos lloramos, los creyentes y los no creyentes. Ambos reímos y tenemos momentos de alegría, los creyentes y los no creyentes. Ambos nos cansamos, hay días que no nos queremos levantar para el trabajo y hay días en los que es bien complejo seguir viviendo. Ambos tenemos preocupaciones por los recursos, por la seguridad, por la familia. Ambos pecamos también, los creyentes y los no creyentes. Pero mientras nosotros tenemos una esperanza, hay personas que no la tienen, que sufren la agonía del pecado, la vergüenza del pecado, la falta de motivación, la falta de llenura, una nula expectativa en la vida eterna. Mira, tú y yo ya a veces ya lo damos por sentado, pero hay personas que nunca piensan en la vida eterna porque piensan que no existe. Entonces, imagínate, nosotros decimos, aquí todo puede salir mal, pero allá el Señor me espera y soy hijo de un rey y soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, voy a vivir en la vida eterna con el Señor. Hay gente que nunca piensa en eso. Esa es la única diferencia que tenemos entre los creyentes y los no creyentes, que tú y yo tenemos una esperanza. Tan importante es esto que por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, si de verdad el Señor no resucitó, no vale nada lo que hacemos. Nuestras vidas, ténganos lástima. Eso es así de trascendente. Pero entonces, si tú y yo llegamos a comprender que esto es lo único que nos diferencia de los no creyentes, pues entonces tenemos que ver qué vamos a hacer por ello. Porque te aseguro que tanto tú como yo, como todos los que estamos en este lugar, tenemos algún no creyente al que amamos. Y esto nos debería de pesar. Porque tú no quisieras ver a la persona a la que amas, creyente o no creyente, ardiendo en el infierno. No quisieras ver a la persona que amas muriendo sin Cristo, porque por eso son diferentes los funerales de los cristianos que los funerales de los no cristianos. ¿Te lo han dicho en algún funeral de tu familiar? ¿Por qué en los funerales de los cristianos cantan? ¿Por qué en los funerales de los cristianos ríen? ¿Por qué en los funerales de los cristianos todos hablan sobre Dios y tenemos que hablar sobre el difunto? Es trascendente este asunto. La única diferencia que tenemos es esa. Pero al mismo tiempo hay que reconocer, y acompáñame a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, pon ahí el separador en 1 Timoteo capítulo 2, pero ahorita vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y esto nos habla de nuestra misión, ya que somos creyentes. Tú y yo, ya que nos hemos convertido, ya que hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo, dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos los representantes de Cristo, somos quienes van a hacer la labor de Cristo, porque somos quienes Él ha denominado para que hagan eso. Dice el versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces,
creyentes y no creyentes, diversas situaciones, pero una cosa que nos diferencia, que unos tienen una esperanza y otros no. Segunda cosa, se nos dice aquí que tú y yo somos embajadores y que tenemos que representar a Cristo delante de los que no lo conocen. De hecho, nos dice que es un ruego, reconcíliense con Dios. La reconciliación con Dios se da a través de, el Señor ha decidido que sea a través de la labor de la predicación. Y la predicación de la palabra, ¿quién la va a hacer? El creyente. Entonces, tú y yo somos embajadores de Cristo, entonces es nuestra responsabilidad que los no creyentes puedan conocer esto. Es algo duro y a veces no lo queremos pensar porque dices, o sea que si mi padre, madre, hermanos, hijos no están respondiendo al evangelio, a lo mejor es porque no estoy haciéndolo constantemente, no estoy predicando. Y de ninguna manera digo que sea el poder de nuestra predicación o lo hábiles que seamos con las palabras lo que logra que las personas se conviertan. No es eso. Pero el Señor ha decidido que su poder obre a través de la predicación, para que su espíritu se mueva y las personas puedan escuchar. Entonces te decía, mi hermano, tú conoces a alguna persona que amas entrañablemente, amigo, familiar, pareja, como quieras. Y esa persona necesita escuchar del evangelio y tú eres ese medio. Pero la realidad no queda ahí. Decía hace 2 semanas igual lo que veíamos era, nuestra tarea es rogativas, es decir, pedir, oraciones, que haya plena comunión con Dios, peticiones, llevar a otros en oración con el Señor y acciones de gracias, reconocer lo que el Señor ha hecho. Esto se nos pide que hagamos por todos los hombres, que pidamos por ellos, que nos preocupemos por ellos, que agradezcamos por ellos. Y tú podrías aquí decir, ok, en toda mi teología o lo que yo he aprendido como cristiano, como creyente, sé que la salvación es por obras. Creo que ya ahí vamos bastante avanzados. Sé también que no soy yo el que va a convertir a las personas. Creo que todos también estamos en ese entendido. Puedo predicar muy elocuentemente el evangelio, pero si la persona no obra el Espíritu Santo, pues nunca se va a convertir. ¿Por qué crees que hay personas que han escuchado 50 veces el mensaje de salvación y hasta las 51 es que creen? Porque no se trata de obras humanas o de lo bien que podamos presentar el evangelio. Sin embargo, también entendemos que nuestra responsabilidad es hacerlo. Hay una gran comisión, id por todas las naciones, hagan discípulos, enséñenles esto, que yo les he dicho que guarden y yo estaré con ustedes. Pero entonces, si nos surge una pregunta, porque también creemos que hay personas que el Señor predestinó, y aquí nos dice todos los hombres. ¿Qué pregunta nos surgiría? La pregunta sería, pero si no se van a salvar todos, y si no es mi obra, sino que es obra del Espíritu Santo, y si Dios ya dijo a quienes desde hace mucho tiempo antes de la fundación del mundo, ¿por qué tendría que orar por todos los hombres? ¿Por qué me debería de importar que todos conozcan el Evangelio del Señor? Y la respuesta primera y obvia hacia esto, te digo, muchas de estas cosas son obviedades, solo necesitamos reflexionar sobre ello. La primera es que el Señor sí sabe a quiénes escogió, tú y yo no. Es muy obvio, tú y yo no lo sabemos. No se nos dice quiénes son los predestinados, pero lo que sí se nos dice es, te toca a ti predicar el evangelio. Todo pueblo, toda nación, te toca a ti. Eso es lo primero. Y entonces, a veces tú y yo, en nuestra vida de creyentes, también hemos llegado a pensar que Dios solamente está atento a los que son sus hijos. En ese caso, solo habría gravedad para los que somos sus hijos. En ese caso, solo habría alimento para los que somos sus hijos. Entonces, cada uno de nosotros tendría un solecito que nos va alumbrando y los que no son creyentes, pues estarían en tinieblas todo el tiempo. ¿Pero qué nos dice la palabra? Que el sol sale para justos, pero también para injustos. Nos dice también que el Señor cuida de las aves. ¿Cómo no va a cuidar de su imagen y semejanza? ¿Te das cuenta cómo vamos avanzando esto? El Señor no es como si el Señor estuviera ahí atento a qué me van a pedir mis hijos, porque estoy solo para ellos. Ahora, ¿qué deseas que te dé mi hijo? ¿Qué te gustaría ahora para que te obedezcan? No, recordemos que el personaje principal de esta historia es el Señor. No tú, no yo, es el Señor. Y como Él es el personaje principal, toda la historia debe girar conforme a su propósito. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Tú y yo, tu vida, mi vida, la vida de los no creyentes también, gira
respecto al propósito del Señor. Siguiente cosa, que va muy de la mano con esto. Dios tiene un plan para cada acontecimiento, área, persona y cosa en este mundo. O sea que cuando hablamos de propósito, no solamente hablamos de tu propósito porque tú ya eres creyente y cómo el Señor te va a llevar a las naciones, no. Hay un propósito también para los no creyentes. Había un propósito para el corazón del faraón que fue endurecido por el Señor. Había un propósito para Babilonia cuando esclavizó al pueblo judío. Había un propósito para Ciro cuando el Señor lo llama desde años antes a través del profeta Isaías. Gente que nunca creyó en el Señor, pero que el Señor usó para sus propósitos. La soberanía del Señor es esa, que Él hace lo que quiere, con quien quiere, no solo con sus hijos. Él hace lo que quiere con quien Él quiere. Y siguiente, y te pediría que me acompañes al Evangelio de Juan, en su capítulo 17. Juan 17, y vamos a buscar el versículo 21. Tan le importa a Dios, no solo creyentes, sino también incrédulos, toda su creación, que miren lo que dice en el versículo 21 del capítulo 17. Dice: no os ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de todos los predestinados. Y después dice: para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Propósito o el por qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si lees 2 versículos adelante, dice exactamente lo mismo. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Te das cuenta cómo este plan no solamente está hablando de los creyentes o de los que iban a ser del Señor? También los incrédulos están formando parte del plan que el Señor está armando, el hermoso plan de la redención, lo podríamos decir así. Entonces, ya entendí que el Señor sí está obrando en la vida de los no creyentes, también en la de los creyentes, que yo no soy el personaje principal, que todo debe servir para su propósito. Creo que hasta ahí vamos bien. Vamos a regresarnos a nuestro versículo 4 de la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Y el Señor nos responde con algo curioso, porque te decía, hay cosas que nosotros creemos tener muy claras. No es por obras, es por gracia, ya los predestinó, ya el Señor decidió desde antes de la fundación del mundo. Nos corresponde orar por todos porque forman parte de este plan. El Señor dice los vasos de honra o los vasos de deshonra, Él ha de decidir cómo usa cada quien. Pero de repente leo el versículo 4 y me dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Una de las corrientes de teología toma este versículo para decir, ven, Dios quiere que todos se salven, entonces al final todos se van a salvar. Dios al final no puede ser tan malo y a todos los va a perdonar. Yo preguntaría en respuesta, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si absolutamente todas las personas se van a salvar, pues entonces, ¿para qué murió Cristo? Si al final va a ser muy compasivo, mejor se hubiera ahorrado la muerte, simplemente hubiera sido compasivo y que todos se salven. Él es el juez. ¿De quién estaba salvando Jesús al morir en la cruz? Pues de Dios, que es el juez justo. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿cómo entendemos o cómo encuadramos esto? ¿Dios quiere que todos se salven? Y te voy a poner un ejemplo bien funcional. Puede ser que hoy en la mañana tú despertaste. Te digo que el clima está bien frío. Viste la lluvia por tu ventana y dijiste, están bien calientitas mis cobijas. Tengo un chocolate abuelita guardado en mi alacena. Creo que ahorita está bien calientita mi casa. Hasta, de esas veces que hasta las ventanas se ven empañadas, de que estás bien calientito. No me quiero levantar. Ayer me dormí bien tarde viendo unas películas. Ahorita puedo ir aquí a la esquina, compro un pancito y desayuno. No quiero ir a trabajar hoy. Pero de repente te acuerdas de tus deudas. Y dices, no, ¿cómo no voy a ir a trabajar? De repente te acuerdas de que tienes que cumplir con responsabilidades, de que ya casi llega el fin de mes y que vas un poquito atrasado, créeme que te vas a levantar a trabajar. Deseas quedarte en cama,
pero entiendes que el propósito es más importante. Otro ejemplo. Tú deseas con todas tus fuerzas una pantalla gigante. Viste que en tu familia fuiste a visitar a tus suegros y a lo mejor ellos la tenían. Una pantalla bien grandota, 100 pulgadas. O quizás deseas el Nintendo Switch 2 y ya fuiste a la preventa. O no sé qué puedas desear, un coche nuevo, comprarte un electrodoméstico, cambiarte de casa. Pero de repente tú dices, ese es mi mayor deseo. Pero mi hijo necesita fórmula y necesita pañales. Ya viene el nuevo ciclo y tengo que comprar útiles escolares. Necesito remodelar la casa, impermeabilizar porque se está metiendo el agua. ¿Tú qué crees que vas a sopesar? Siendo prudente, claro, porque a lo mejor te lanzas por la tele y después ya no puedes cumplir con lo otro. Pero a lo que quiero llegar es que hay muchos deseos que podemos tener, pero el propósito siempre trasciende a los deseos, sobrepasa a los deseos. Y no quiero que me malentiendas y que pienses, o sea, que Dios no hace todo lo que desea, sino que fracasa, no le salió, se quedó corto. No, vamos a ver qué es lo que determina todas las cosas. Vámonos a Efesios, por favor. Está antesito, unas cuantas hojas, Efesios 3:11. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Pablo nos está diciendo que lo que determina el ministerio de nosotros, el ministerio de los creyentes, no son simplemente los deseos de Dios, son las determinaciones de Dios, es el propósito del Señor. ¿Sale? Vamos leyendo un poquito más para que se nos vaya aclarando. Juan 17:6, donde estábamos hace unos minutos, Juan 17:6. Y nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Nos explica que en ese propósito del Señor, del cual hablaba el apóstol Pablo en Efesios 3:11 y decía que nuestro ministerio se rige conforme a su propósito, en ese propósito hubo elegidos que fueron dados a Cristo. Aquí no tenemos ningún tema. Pero aquí es donde empieza a ponerse un poco raro. Romanos. Y aquí en Romanos, si puedes ir al capítulo 1, porque ahí nos dice que unos ya fueron dados a Cristo. En ese propósito era que si el ministerio se rige en cuanto al propósito de Dios. 2, hubo en ese propósito elegidos que fueron dados a Cristo. Pero Romanos nos dice en su capítulo 1, versículo 24, que hubo unos que no fueron dados a Cristo. O sea, esto es real. De verdad piensa en que hay unos que no fueron dados al Señor. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que, y ya nos dice todas las consecuencias. Versículo 26, 2 versículos adelante, Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y nos cuenta lo que pasa después. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Juan 17:6 nos dice, hubo unos que fueron entregados a Cristo, de los cuales Cristo dice, casi rindiendo cuentas, ellos creyeron y guardaron tu palabra. Pero Romanos 1 nos dice por el otro lado que hubo unos que de plano no, que no escucharon, que no entendieron, que se entenebreció su mente y que el Señor por consecuencia los entregó a la inmundicia, los entregó a las pasiones vergonzosas y 28 los entregó a una mente reprobada. Los primeros escogidos, los que se le entregaron a Jesús, no hicieron nada para merecer ser escogidos. Los del otro grupo, los que fueron entregados a la mente reprobada, en realidad sí son responsables por haber sido entregados a la mente reprobada. Otra manera de entender esto sería, ¿la elección del Señor es soberana? Sí lo es. Si no hubiera elegido a uno de los de aquí y lo hubiera puesto aquí, ¿el Señor habría sido injusto? No. Tú y yo somos responsables de nuestro pecado. Simplemente a Dios le plació, lo que te decía soberanamente, elegir a unos y a otros no. Pero si el Señor no nos hubiera elegido a nosotros y nos hubiera puesto en el segundo grupo, de igual manera seríamos responsables por nuestro pecado. Ese es un principio que nos dice que la soberanía del Señor nunca se opone con la responsabilidad del hombre. Los hombres somos responsables por decirle no al Señor,
por rechazarlo, por no hacerle caso, por no querer entregarle nuestro corazón. Pero de igual forma, si el Señor no lo hubiera querido, yo no tendría una manera de entregarle mi corazón. Y tú dirás, eso es una tontería. ¿Cómo puede ser que un Dios te diga, solo puedes ser mío si yo te escojo, pero si no te escojo eres culpable de no aceptarme? Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra respecto a esto. Dios, de esa misma manera, sí nos pide que oremos por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de los ojos del Señor. Y de igual manera, sí es verdad esto que dice la carta, es el deseo del Señor que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero qué crees? El propósito sobrepasa al deseo. Y esto es clave, no quiero que se te olvide nunca, el propósito siempre debe y siempre sobrepasa y siempre pasa por encima del deseo porque tiene más trascendencia. Entonces, ninguna doctrina bíblica, mi hermano, y si eso te lo predica no es bíblico, ninguna doctrina bíblica te va a decir que el Señor desea acabar con el impío y que siente un gran gozo y que se regocija y que Dios tiene una gran complacencia exterminando a los impíos, exterminando a los que no creyeron en Él. Sin embargo, el propósito es mayor que el deseo. El Señor sí deseaba y sí desea que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? El propósito del Señor es mayor que esto. Dios es un Dios justo. Dios no puede estar cercano al pecado. Entonces Dios elige a los que quiere Él tener con Él, a los que le entregó a Jesús. Decía Jesús, por los que me diste y por los que han de creer en mí por causa de ellos. Y vean lo que dice John MacArthur, uno de los más grandes pensadores cristianos, reformado, que trata de entender justo esta parte. Y vean lo que dice. Es un misterio de la mente divina cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el evangelio se predique a todas las personas. Ojo aquí, manteniéndolas aún responsables de su propio rechazo y condenación. Las Escrituras enseñan del amor de Dios al mundo, su desagrado del Señor ante el juicio de los pecadores y su deseo de que todos los que escuchen el evangelio alcancen la salvación. Pero enseñan además que cada pecador es incapaz, sin embargo, responsable de creer. ¿Cómo está esto? Que soy incapaz de creer y al mismo tiempo soy responsable si no creo. Coronando la enseñanza bíblica sobre este asunto está la gran verdad de que Dios ha escogido a quienes creerán y los ha salvado antes de que comenzara el mundo. Acaba diciendo, qué gran misterio. Pero eso no solo lo piensa John MacArthur. Mira lo que dice Romanos 11, es el apóstol Pablo, uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad, diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo, Señor, haz así, creo que esto está mejor, creo que esto mejor no lo hagas? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dos realidades que nos duelen mucho. No se te preguntó cómo tendría que funcionar el mundo y tampoco te debe nada el Señor. Esto es durísimo. Son cosas que hemos leído una y otra vez y aún así nos pesan. Nuevamente, nunca se nos preguntó cómo queríamos que funcionara el mundo y el mundo no funciona como quiero. Pero también otra, el Señor no me debe nada. El Señor decidió que el mundo iba a funcionar con base en que Él iba a escoger a algunos, los que Él quería. ¿Por qué? Por el mero afecto de su voluntad. Pero también el Señor no me debe nada. Y si el Señor aplica su justicia, ¿cómo crees que vamos a salir delante de su justicia? Pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Entonces el apóstol Pablo dice, esta sabiduría y estas riquezas de la sabiduría son mucho para que mi cerebro lo entienda. Porque mi cerebro piensa en un inicio y en un final, en una altura máxima y una altura mínima. Mi cerebro piensa en kilómetros, mi cerebro pone gramos, mi cerebro pesa a las personas, mi cerebro comprende con los pies pegados en la tierra. Y el Señor es mucho más grande que la tierra. El Señor es mucho más magnífico que todo esto.
Todo lo resume y él dice, pues como no voy a entender muchas cosas, date cuenta en el versículo 36, Romanos 11:36, él simplemente dice, porque todo es de él, todo es por él y todo es para él. Que a él sea la gloria y que se haga lo que el Señor quiera. Yo me voy a aferrar a servirle. Esa es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo. Te voy a poner otros 2 ejemplos de cómo el Señor sí puede tener un deseo, pero ese puede no ser el propósito. 3 vamos a ver. El primero te decía, el Señor desea que todos sean salvos. ¿Van a ser salvos todos? No. Porque el Señor eligió a los que Él quería elegir. Segundo ejemplo, nunca fue el deseo del Señor que existiera pecado. Pero incluso Isaías 46:10 nos dice que el pecado mismo va a servir para cumplir los propósitos del Señor. Vamos a leerlo. Isaías 46:10. Nuevamente, nunca fue el propósito del Señor que existiera pecado. Porque luego las personas dicen, sí, el Señor inventó el pecado para de esa manera castigarnos y poder Él después tener una excusa para decir que necesitamos de su salvación. ¡Qué chistoso! No. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Otras versiones dicen todo lo que determine, todo cuanto sea conforme a mi propósito. Todo lo que ocurra, lo bueno, lo malo, lo feo, en tu vida, en la mía, en la historia mundial, todo sirve para que el Señor cumpla sus propósitos. Pero no todo es su deseo. Cada que tú y yo estamos pecando en privado, no es su deseo que estemos pecando en privado. Pero aún así pecamos. ¿Te das cuenta? Y aún así eso sirve para su propósito. Pero de ninguna manera, nos dice Santiago 1:13, de ninguna manera Él es el autor del pecado, porque nadie diga que Dios lo tienta, porque Dios no tienta a nadie. Nadie diga, Dios me puso eso para que lo viera, porque Él sabía que así yo después tendría que pedirle perdón y me iba a acercar más a la oración. No, Dios no tienta a nadie, Él no es el creador del pecado, Él no es el responsable del pecado. Pero todo sirve para su propósito. En alguna ocasión decíamos, todo lo que ha pasado sirvió para que el día de hoy tú estuvieras aquí. ¿Y eso cómo sirve? Como testimonio. Siguiente ejemplo, Mateo 23:37. Mateo 23. Es el Señor Jesús hablando en su versículo 37. Lleva por subtítulo ahí, si tienes en tu Biblia, dice lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jesús estaba llorando y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ve el deseo que tiene el Señor? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? El Señor tenía el deseo de juntarlos, ¿pero qué dice? No quisiste. Yo el Señor quería juntarte, quería que te evitaras este dolor, pero ¿qué pasó? No quisiste. Tenía un deseo, pero no lo decretó así. Un ejemplo más, quizás para terminar. Cuando el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, dice, ¿cómo quisiera, deseo, que pasara de mí esta copa? Un deseo bien ferviente. ¿Quién no va a querer salvarse de que le arruinen todo el cuerpo y lo maten y lo desangren? ¿Te das cuenta? Pero no se haga mi voluntad. Jesús entendió que había un propósito mayor que sus deseos. Volviendo a nuestro enunciado inicial, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Claro que lo quiere. Pero el rechazo a Dios por parte de los incrédulos los va a llevar al infierno. Tú y yo no podríamos haber hecho nada para conocer a Cristo. Ellos tampoco, pero son responsables. Tú y yo, si no hubiéramos sido escogidos, de igual manera responsables. Si quieres anotar esto para estudiarlo un poquito más tarde, se llama compatibilismo. Búscalo así en Google, compatibilismo. La soberanía de Dios no excluye a la responsabilidad del hombre. Tú eres responsable de todos tus actos, eres responsable de tus decisiones, eres responsable de creer en el Señor. Pero si el Señor no quiere, tú no eres de los suyos. Y nos cuesta mucho a los creyentes entender eso.
Entonces, sí tenemos que orar por todos. Tú y yo no sabemos quiénes van a ser salvos, pero nos corresponde predicar el evangelio, porque eso sí se nos dice. No se nos dice quiénes son los predestinados, pero sí se nos dice que tenemos una tarea que hacer como embajadores del Rey. Pero al mismo tiempo, no se nos explican muchas cosas porque no alcanza nuestro entendimiento. Es lo que decía Pablo, lo que dice John MacArthur. Insondables son sus juicios. ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Quién le dio para que él tuviera que recompensarle? Dios no nos debe nada. Dios no tiene que pagarnos nada y no nos preguntó cómo quería que funcionara el mundo. Y en este momento podrías decir, ese Dios es bien malo. Ese Dios es bien injusto. Pero imagínate si ese Dios no fuera fiel a su palabra y dijera, los perdono. ¿Te das cuenta? Los perdono, no importa. Dije que era justo y ahora mejor, pues ya mejor misericordioso que justo. ¿Cómo obran todo esto que compone al Señor? Su misericordia, su justicia, su gracia, su bondad, su lentitud para la ira, su grandeza en misericordia. Oh, riquezas, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. ¿Quién entendió la mente del Señor? El Señor tiene un deseo, pero su decreto, lo que Él decreta y su propósito es más importante. Regresamos por favor ahí al versículo 5 del capítulo 2 de la primera carta de Timoteo y dice que desea que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿El conocimiento de la verdad qué es? Su evangelio. Pero dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y otra de las reflexiones básicas que te digo que vamos a hacer el día de hoy, ¿te has dado cuenta que cada vez más el mundo sí está buscando como esta unidad de que todos los caminos llevan a Roma? Todos están muy acoplados a la Agenda 2030, a los propósitos 2045, todos quieren ser ambientalistas, todos quieren ser feministas, todos son en pro de los grupos minoritarios. Todo el mundo parece estarse poniendo de acuerdo, solo se están peleando Irán e Israel. Pero fuera de ahí todo el mundo dice, ay, qué hermanos somos. Solo nos estamos matando diariamente. Pero a todos les encanta decir, cada vez este mundo va avanzando, no pierdo mi fe en la humanidad. Cada vez más. Pero aquí hay otra verdad de esas reflexiones obvias que necesitamos tener muy presente. Si los dioses cristianos, judíos, musulmanes, si los dioses budistas, si los dioses hindúes llevan al mismo lado, pues ya no prediquemos, porque tarde o temprano a fuerza nos van a ir acotando y vamos a llegar al mismo lugar. Si todos los dioses tienen el mismo mensaje, si todos los caminos llevan al mismo lugar, si solo se trata de ser bueno, ¿para qué predicamos? ¿Para qué nos molestamos? Y tienen coincidencia todos dicen, no, sí, somos hermanos. La humanidad, la hermandad, la sororidad, el preocuparnos los unos por los otros. ¿Qué nos dice Juan 14:6? Y vamos a leerlo. Juan 14:6 nos dice que eso no es real. Juan 14:6 no dice que todos los caminos llevan a Roma. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie se ha atrevido a decir esto. Nadie se ha atrevido a decir yo soy el camino, yo la verdad y yo la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo y de verdad date cuenta de lo duro que es esto. Dice el versículo 5 de lo que leíamos ahorita en Timoteo, que solo hay un mediador, que solo hay un Dios, que no hay múltiples dioses, que no hay múltiples mediadores, y la palabra mediador justamente quiere decir eso. Un árbitro, una persona que establece la paz, alguien que funciona como intermediario. Viene de la palabra mesités, mediador. Alguien que interviene entre dos para que se restaure la paz. Y a este país le dolería mucho y le va a doler mucho escuchar que en la enseñanza bíblica no hay espacio para subdioses. No hay espacio para lo que decían los gnósticos, demiurgos, que eran como dioses más chiquitos que cuidaban de la creación y que la sostenían. No hay espacio tampoco para acercarnos a Dios, para ángeles, para santos, para María. ¿Qué dice aquí?
un solo camino, una sola verdad, Él es la vida, nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y entonces, ¿por qué de repente decimos, es que los santos, es que María, es que los ángeles? Hebreos 8:6, un solo mediador. Hebreos 9:15, un solo mediador. Hebreos 12:24, el mediador del nuevo pacto. Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay salvación en nadie más. Entonces, cuando tú y yo lo empezamos a entender de eso, nos damos cuenta de que si quieres venir a Dios, es a través de Jesucristo, punto. No hay nadie más. Por esto oramos por todos los hombres, porque queremos que se den cuenta que no hay múltiples caminos, que no hay múltiples verdades, que en su soberanía Él determinó que era solo la fe en Cristo. Y no una fe de decir, sí existió, no. La fe enfocada en Dios, la fe enfocada en la segunda persona de la Trinidad, la fe enfocada en la obra que hizo la segunda persona de la Trinidad, la fe enfocada en que la obra de la segunda persona de la Trinidad me hizo salvo y que el pecado ya no reina sobre mí. ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? ¿Quieres venir a Dios? El único camino es Jesucristo. Pero ¿cómo armonizamos esto con lo anterior? De que unos se salvarán y otros no. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio tienes que decir, Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Porque hemos tenido esta idea del universalismo y hay personas que dicen, es que de tal manera amó Dios al mundo, entonces murió por todos. No es esa la enseñanza bíblica. Hay otros que dicen, todos tienen la misma oportunidad de acercarse al Señor. Nadie tiene la oportunidad. Es el Señor el que determina esto. Y por último, regresando a nuestro versículo base ahí en Timoteo, el versículo 6 nos dice cuáles son las cualidades de Cristo. Versículo 5, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús decía, por eso me ama el Padre, por eso soy digno de su afecto, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hay personas el día de hoy, mi hermano, que creen que a Jesús lo mataron. Se han hecho memes que dicen, si yo volviera en el tiempo le diría a Jesús, Jesús, Judas te va a traicionar. Y Jesús preguntaba, ¿cuál Judas? Pero no es así. Dice Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo solito la pongo. ¿Motivación? El amor. Pero ve lo que dice Jesús, y todavía hay gente que duda de la divinidad del Señor Jesús. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nuevamente, nadie me está obligando, dice el Señor Jesús. Nadie me está obligando a que muera por ti. Nadie me puede obligar y decirme, pues muere un 10% de mexicanos, un 10% de hindús, un 10% de chinos. Nunca fue así. Jesús dice, yo hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque ese mandamiento recibí de mi Padre, y mi Padre y yo somos uno. Somos perfectos en unidad, perfectos en voluntad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, conscientes de que llevan una misma línea. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Un rescate que sí, la sangre de Cristo limpia de todo pecado, pero no es para todos. Nuevamente, Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Un rescate que es suficiente para todos, pero que solamente es eficaz para algunos. ¿Quién lo determina? Él mismo. La expiación de Cristo es algo que solamente Dios podría haber hecho. Date cuenta. Indivisible, inagotable, suficiente para cubrir la culpa del pecado, de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Una salvación que puede y debe ser ofrecida por ti y por mí a todos. A todas las personas, porque nada es casualidad, decíamos al inicio. Una salvación que puede ofrecerse a todos de manera sincera, pero una salvación a la que únicamente los escogidos van a responder. Y dado que tú y yo no sabemos quiénes son, tú y yo tenemos a partir del día de hoy una urgencia imperante y necesaria de no dejar de predicar el Evangelio. Porque yo no sé quiénes son los escogidos. El Señor sí lo sabe. Y mi hermano, es el corazón amoroso del Dios en el que tú y yo hemos creído.
Él podría haber dicho, el castigo del pecado, la paga del pecado es la muerte. Muerte para todos, tú y yo. Pero Él dijo, en mi amor y en el amor a mi nombre, voy a escoger a mi remanente, voy a escoger a los que van a formar mi iglesia, voy a escoger a los que van a ser los representantes, mi pueblo, al cual yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mis hijos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Dios, el día de hoy oramos por un corazón que busca agradarte. Eso es lo primero de todo. Si mi corazón busca agradarte, voy a hacer lo que tú quieres que haga. Si mi corazón busca agradarte, tu palabra se convierte en mi regla de fe y conducta. Señor, pero oramos también, como lo ordena tu palabra, por la salvación de todos los hombres. Por la salvación de autoridades, de enemigos, de amados, de infieles, de pecadores, padres, hijos, los que quiero, los que no quiero, los que se congregan, los que no se congregan, los que no quieren saber nada de ti. Oro por la salvación de todos ellos, sabiendo que solo los que tú has escogido responderán. Señor, pero también oramos por el conocimiento de la verdad, porque es a través del evangelio, ese hermoso evangelio, la muestra más grande de amor, la definición del amor. Ese es el entendimiento de la verdad. Eso es lo que transforma las vidas. No las transforma en una unidad basada en el ser humano. No transforma vidas una unidad basada en grupos sociales. No transforma las vidas una unidad basada en partidos políticos. La transforma una unidad basada en el evangelio, en el entendimiento de la verdad. Oramos también, bendito Dios, reconociendo a Cristo como el único mediador, el que cubrió con su obra lo suficiente para cubrir la culpa de todos los pecados. El que con su obra, Señor, es el que da la oportunidad de que las personas sean renovadas a través de tu Espíritu, Señor. Y ese sacrificio el que agradecemos. Ese sacrificio que fue suficiente para lavar todo el pecado. Una salvación que necesitamos ofrecer de manera sincera y que es tu deseo. Tú deseas que procedan al arrepentimiento. Señor, pero somos responsables por no responder así ese llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Qué dolorosa verdad. Y Señor, te pedimos el día de hoy, en este momento, que tú pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, a aquellas personas a las que no les he hablado. Teniéndolos cerca, no les he hablado. Intenté una vez y luego lo abandoné. Me esforcé poquito. No aguanté el rechazo. Señor, si yo no sé si es de tus escogidos, yo tendría que hacer todo el esfuerzo constante porque les amo. Y yo no quiero que perezcan los que amo. Señor, por eso solo tú lo sabes y lo que tú decidas es mejor. Pero expresamos hoy nuestro deseo con respecto a esta persona que tú pongas en nuestro corazón, de que voltee su rostro y te pueda mirar, de que pueda arrepentirse de sus pecados y pueda ir delante de ti y vivir una vida para ti. Señor, aquel que te ha repudiado, aquel que te ha sido infiel, aquel que no quiere estar cerca de ti, es lo mismo que somos nosotros. Regala tu redención, regala tu perdón. Que tu Espíritu Santo obre para que puedan estas personas que están en nuestro corazón escuchar tu palabra y que sea una escucha eficaz, que pueda transformar corazones. Porque es tu deseo que todos los hombres se salven. Pero tú eres un Dios soberano y nosotros somos seres humanos responsables por sus actos. Y bendito Dios, si el caso es aún más allá, si yo no he tenido este encuentro, si yo no sé si soy o no soy, si estoy o no estoy con Cristo, si formo parte de los que son su cuerpo, si debo de estar en unidad con mis hermanos, o a lo mejor no lo soy. Si hoy la certeza no está en mi corazón, permite que yo pueda decirte estas palabras. Señor, reconozco que hay algo mal en mí. Reconozco que mi pecado es fuerte y que he transgredido tu justicia. Y que la paga del pecado es la muerte. Pero también abrazo la verdad de que Cristo murió en una cruz por el pecado. Y que si yo le deposito mi fe, si yo confío en Él plenamente y lo nombro no solo como mi Salvador de la ira de Dios,
sino también como mi Señor, a quien me voy a someter, a quien quiero agradar. Señor, permíteme nacer de nuevo. Permite, Señor, que mi vida cambie para que yo pueda servirte. Decía el apóstol Pablo: lo que ahora hago en la carne, lo que hago en estos miembros, lo que hago en este cuerpo, lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Señor, esa fe puede transformar toda nuestra vida. Tú solo di la palabra. Di la palabra, Señor, y yo seré sano. Di la palabra y aquel que amo será sano. Di la palabra, Señor, y todos los que han sido predestinados conforme a tu propósito serán salvos. Solo di la palabra, porque hay un solo mediador y hay un solo Dios. Te corresponde exclusivamente a ti y a nosotros, como tus administradores, como tus obreros, predicar la palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que esto que el día de hoy escuchamos, esto que el día de hoy entendemos, nos lleve a tener una urgencia por hablar tu nombre a todos los hombres, porque solo hay un camino, una verdad y una vida, y esa eres tú. Te damos gracias, Señor, lo ponemos en tus manos, confiamos en el mover de tu Espíritu. Sabemos, Señor, que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, que sea conforme a tus propósitos, será hecho. En el nombre de Jesús decimos amén y amén.